En el video del orden de lectura de Marvel les hice un ligero comentario sobre lo sobrevalorada que está la originalidad en la creación de personajes tanto en la Casa de las Ideas como en DC. Tomando el ejemplo de cómo la editorial que dio vida a Superman y Batman agarró el modelo del Beyonder y llevó su poderío a otro nivel con el Monitor en Crisis en Tierras Infinitas, y también con la manera en la que Marvel le devolvió el favor a DC proyectando un imperio cinematográfico inalcanzable gracias a Thanos, un villano calcado de Darkseid, traté de plasmar mi visión sobre ese asunto. Aunque algunos pudieron llegar a entender que creo que los personajes completamente originales no tienen valor, ese no era el punto que quería marcar en absoluto. De hecho, si miramos al roster de figuras de cada lado, fácilmente podemos darnos cuenta de que las más sobresalientes, en la mayoría de los casos, son personajes con motivos, poderes o historias absolutamente innovadoras para su época. Sin embargo, en una enorme cantidad de ocasiones, esa no es la fórmula del éxito para las dos editoriales más poderosas de la industria, sino que la clave para sacar a la luz a grandes personajes radica en un factor que no solo aplica al mundo de los cómics, sino también del cine, las series, los videojuegos, la literatura y casi todo formato que pretenda contar una historia: la composición. Pero no la composición en término clásico o musical, de crear una obra desde el cero absoluto, sino de componer dando una forma adecuada a partes que ya existen, que ya están ahí, pero que nadie se planteó darles un giro distinto o moderno, o ensamblarlas de una nueva manera y con un nuevo sentido. Para que esto se entienda, voy a poner un ejemplo que no tiene que ver directamente con los cómics, pero que creo que es capaz de expresar completamente lo que significa componer en este sentido. En 1981, George Lucas y Steven Spielberg se unieron para crear una historia cinematográfica que narrara las aventuras de un arqueólogo y profesor universitario. Establecieron que iba a emprender viajes alrededor del mundo en busca de objetos de un inmenso valor y que competiría con otros buscadores de tesoros que intentaban hallar esos poderosos artefactos para usarlos con fines malévolos. Así nació nada más ni nada menos que Indiana Jones, un personaje que desde la ficción revolucionó el concepto de arqueología en general e inspiró a toda una generación de aventureros y amantes de sus películas. En 1996, la empresa de videojuegos Core Design, claramente inspirada en el mundo de las aventuras arqueológicas que estableció Indiana Jones 15 años antes, redobló esta apuesta. Le presentó al mundo una muchacha aristócrata cuya vida transitaba en costosos internados y prestigiosas clases con miembros de la alcurnia londinense, hasta que su forma de ser se veía completamente modificada por un accidente. A partir de él se determinaba a huir de su antigua identidad, aventurarse a recolectar artefactos misteriosos, mientras evitaba que los tesoros cayeran en manos de villanos que buscaban usarlos para el mal. Ella, por supuesto, era Lara Croft, protagonista de la saga Tomb Raider, y un éxito rotundo de fines de los 90 y principio de los 2000, que contó con títulos en un montón de plataformas durante décadas, varias versiones en largometrajes, y que incluso hoy sigue teniendo un gran fandom. Ya en 2007 a Amy Hennig y los desarrolladores de Naughty Dog se les ocurrió hacerse una pregunta que volvería a cambiar este subgénero de aventuras arqueológicas por muchos años más. ¿Qué pasaría si creásemos a un personaje que recorriera el mundo recolectando artefactos de gran valor y poder, mientras compite con otros buscadores que los quieren usar para el mal, pero sin plantear que es un profesor universitario que se debe a su prestigio, ni una joven aristócrata que tiene que probarse a sí misma que no es lo que parece? Y aún más, ¿y si basáramos todas sus cacerías de tesoros en un gran ego, arrogancia y mucha acción, pero también logrando simpatía, siendo completamente ingenioso, locuaz y seguro de sí mismo? Y así el mundo conoció a Nathan Drake. La saga de Uncharted fue todo un éxito, recogieron miles de millones en ventas, el personaje se ganó todo un feudo de fanáticos y hoy está considerado como una de las más grandes figuras de la industria, y hasta se espera una película basada en él con Tom Holland. Entonces, ¿son personajes originales Lara Croft y Nathan Drake? No, claramente no. Ahora, ¿son personajes revolucionarios y que llegaron a contar su propia historia y que se ganaron a los fanáticos por propio peso? Sí, completamente. Porque si bien toman elementos comunes de otro relato, los transforman desde una personalidad nueva, atractiva, con una construcción única de ellos mismos y de su entorno,
que les da algo que, si bien se relaciona con la originalidad, no implica necesariamente ser originales, la frescura. Pero, volviendo al mundo de los cómics, nos encontramos nuevamente con otro factor clave, que es el contexto editorial propio en el que salen cada una de las historias. ¿Por qué el Beyonder es un personaje que envejeció realmente mal para Marvel, mientras que el mito del Monitor y del Anti-Monitor se estacionó en la historia de DC para siempre? Fácil, porque para Marvel el Beyonder era un personaje que rompía colosalmente con su estructura narrativa, mientras que en el caso de DC el Monitor la completaba. Los héroes de Marvel se caracterizaron siempre por ser mucho más humanos que los de DC, y por ende sus villanos necesitan un trasfondo realmente rico, profundo, sustancioso para compatibilizar con esos héroes dentro de las historias. Un ser tan poderoso que simplemente aparece para retar a los campeones del universo Marvel no era para nada la esencia misma de la editorial. Y sí, Secret Wars es una historia fantástica, pero que funcionó bien una vez y la propia Casa de las Ideas entendió que no debía replicar esto hasta el hartazgo. En cambio, en el plano de los héroes casi endiosados de DC, es algo completamente natural que entes de inconmensurable poder como Mark Nobu y Mobius se vean incluidos en sus historias con el simple deseo de retar sus fuerzas. Nos hemos acostumbrado a esa dinámica a través de la historia de DC, volviendo a ella con villanos como Doomsday, Brainiac, Parallax, Trigon, Nerón, los Titanes Omega, Perpetua y una lista que sigue y sigue, y que, de una u otra forma, siempre va a estar encabezada por el temible Darkseid y los nuevos dioses de Apokolips. Pero el concepto de un tirano, miembro de una especie superpoderosa, única en el universo y capaz de destruir todo a su paso, que desea solo conquistarlo todo por el sencillo hecho de que rechaza a la vía inteligente, no cuajaba con Marvel. Por más que desde el apartado gráfico un malvado gigantesco, corpulento, extraterrestre y omnipotente se viera genial, para 1973 ya estaba claro que esa mecánica se desgastaba muy fácil en la Casa de las Ideas, y que los ultravillanos de la editorial, que llegaron antes y después, como Onslaught, Ultron, Kang, Apocalypse, Galactus o Annihilus, entre otros, debían estar respaldados por una muy buena construcción del personaje, de sus motivaciones, de sus elecciones, que debía existir una fuerte coherencia en sus actos con lo que se estaba planteando en esta caracterización. Y así es como Jim Starlin decidió tomar a Darkseid como quien agarra un molde, dar forma a un nuevo tirano y dotarlo de sentidos que nada tenían que ver con el personaje de DC. Y de esta manera nos dio al sensacional Thanos, un ser rechazado por su propia especie, que busca el poder pero desde la inferioridad, que está sometido a sus emociones porque su tarea de eliminar la vida la lleva adelante por su amor a la encarnación de la muerte, y que vive silenciosamente frustrado por la falta de concreción de sus ambiciones. No existe en el titán loco el vacío interior de un ser superior como sí lo tiene el regente de Apokolips. Thanos jamás va a mirar a sus oponentes por encima de su hombro, sino que su entusiasmo y deseo de destacarse para ser visto lo van a llevar a erigirse abiertamente como alguien que persigue una meta. Para Darkseid, los héroes del universo DC no son más que cucarachas que solo va a pisar por sí mismo en caso de ser extremadamente necesario. Y esa fuerte composición realizada sobre el personaje de Thanos es lo que posibilitó que su mito se proyectara durante 3 historias anuales completamente trascendentales para la historia de Marvel en la década de los 90, y que dieron la pauta para que más de 20 años después el gigante violeta llegara a arrasar la taquilla del UCM. Bueno, aunque el Thanos de las películas tiene poco que ver con el de los cómics en cuanto a su personalidad, pero entendieron el punto. Como lo planteé en el ejemplo de los aventureros de la arqueología, ¿son plagios el Monitor y Thanos? ¿Hay un robo descarado a los creadores del Beyonder y de Darkseid? ¿Se cae la farsa de DC y Marvel con lo que estoy diciendo? No, para nada. De hecho, aplaudo el proceso creativo que transformó esas bases de inspiración hasta llevarlos a los sensacionales personajes únicos e irrepetibles que terminaron siendo. Repito, muy pocos son los personajes que se apoyan en ningún predecesor impreso para triunfar en el mundo de los superhéroes.
No es un ejercicio muy descabellado visualizar cuántos de los héroes y vigilantes que componen ambos universos tienen el grado de originalidad que pueden proclamar Superman, Batman, Mujer Maravilla, el Capitán América, Hulk o el Hombre Araña, entre otras muy escasas figuras. Y además de ello, seamos sinceros, ¿hace menos disfrutable a Aquaman saber que está inspirado en Namor? ¿Alguien deja de ser fan de los X-Men por enterarse que la Doom Patrol fue el primer grupo de marginados y disfuncionales de los cómics? ¿Se puede ser tan susceptible como para dejar de querer a Quicksilver solo porque alguien lo llame el Flash de Marvel? ¿O acaso hay alguien que no duerme porque el primer Thor fue de DC y Arion, sí, ese simpático hechicero supremo que aparece en el primer número de Crisis, es básicamente el Doctor Strange repintado? ¿Hace el hecho que un personaje roce el plagio que lo disfrutemos menos? No, y ahí está la clave de todo, en reconocer que algunos giros que los guionistas de Marvel y DC pueden darle a elementos que ya están constituidos dentro del universo de la competencia a veces nos llevan a querer más a personajes que no necesariamente son originales. Y si no, pregúntenle a Hawkeye. Nada, mentira. Si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, suscríbanse al canal para más videos y activen las notificaciones para estar alertas a nuevas salidas. Tienen más material como este, reviews, análisis, opinión y comentarios del mundo de los superhéroes y la ciencia ficción en superverso.com y pueden seguir las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. Un saludo grande y nos encontramos en el próximo video o en cualquiera de las entradas del blog. Hasta la próxima.